así eres tú. Cántale, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, Así eres tú. tú eres grande, milagroso. Amén. Has cumplido tus promesas a pesar de cualquier circunstancia que vivimos. Así es. Y con eso podemos confiar totalmente en ti. Alabado seas. Abres camino en toda situación, Señor. Cumples promesa y eres luz en tinieblas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Te cantamos. Siempre fiel, Así Señor. eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así es Él. Ahí está, obrando. Confíense. Amén. Como hemos oído, ¿verdad? Qué precioso. No sé si me escucho, ¿sí? Ahí. Muy bien, gracias. Pues me gustaría, ¿verdad?, cerrar este tiempo con una oración. Si me acompañan, ¿verdad?, pueden estar ahí en sus lugares, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Porque como decía este canto, aunque yo no pueda verte, aunque no estoy recibiendo lo que yo esperaba, lo que yo quería, o simplemente lo que yo imaginaba, reconozco, Señor, que tú estás obrando, que tú estás llevándome a un entendimiento mejor de lo que es vivir bajo tu voluntad, bajo tu amor, y como lo decía el canto anterior, bajo tu fidelidad. Porque aún pueda yo estar en situaciones difíciles, adversas, de diferente índole, tu presencia está conmigo. Tú me sostienes en medio de esa pequeña o grande tribulación en la cual yo pueda encontrarme en este momento. Reconocemos, Señor, que todo lo que sucede en nuestras vidas, como lo dice tu palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les sobran para bien. A los que Él ha reconocido como hijos, todo, Señor, estará obrando para nuestro propio beneficio, aunque hoy día no lo podamos ver, pero debemos de tener fe de que esto va a ser para el bien de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estar en nosotros y con nosotros y seguirnos alimentando y llevándonos de prueba en prueba, perfeccionándonos para que pronto te podamos ver cara a cara. Bendice este tiempo, Señor, que hemos traído para adorarte, para rendirte este culto, esta adoración. Lo hemos hecho con nuestras manos, pero ahora también queremos hacerlo, Señor, a través de lo que tú has dispuesto en nosotros para poder contribuir para tu obra y para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Se lo merece y está obrando. Lo hizo con Abraham hace cuántos miles de años, el padre de la fe. ¿Y por qué por qué les recuerdo a él? Porque de él es que estamos hablando, ¿verdad? A través de toda esta serie que el pastor nos ha estado compartiendo. Y si él es padre de fe, ¿verdad? Hace cuántos años y aún esa fe ha trascendido y sigue obrando en nosotros. Porque eso era lo que el Señor decía, tú vas a poder multiplicarte, ¿verdad? Grandemente. A veces la multiplicación nosotros solo la vemos económica y material, pero el Señor ahí estaba hablando no solo de eso, porque no le faltó, el Señor suplió y dio abundantemente, pero se trataba más que eso, se trataba del mensaje de salvación
y de vida eterna, el cual iba a trascender de generación a generación hasta nuestros días. Y si nosotros venimos de esa fe, también hoy nuestro mensaje debe hacer lo mismo, trascender. Y como lo decía Vilmita, hoy estamos a prueba. Vamos a ver qué tanto conocen del Dios que tanto han predicado y del Dios que tanto han hablado. Queremos verlos, pero de una forma práctica, activa. Así es como somos probados. Si realmente lo que hay dentro de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, coincide con mis acciones y con mi estilo de vida, más que con el simple hecho de conocer. Pero bueno, ¿verdad? Hay tanto que hablar del amor, de la fidelidad, de la grandeza del Señor, que me voy a ubicar en lo que yo hoy les quiero compartir, ¿verdad? Ha sido un tiempo donde he disfrutado, y tanto como enseñarles a ustedes, quiero decirles que la primera que aprende soy yo, acerca de la fidelidad, del poder de Dios, para cuidar de su obra y para cuidar también de mi vida y de la vida de cada uno de ustedes que fielmente le creen y activan siendo obedientes a sus principios y a sus mandatos. Así que el día de hoy les voy a hablar, como siempre he tomado este tiempo, el plan de Dios con respecto a las finanzas. El principio que hoy quiero compartirte es compartir desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿O qué Él espera cómo yo pueda compartir? Recuerdan que el domingo pasado hablamos acerca de compartir, pero compartir con generosidad, que esto era un don dado por Dios, porque generalmente en el ser humano no está el deseo de compartir, sino más bien cuánto puedo yo obtener para mí, para mis beneficios, para mis deseos, para mis gustos. Y como lo decía un texto, ya tengo suficiente para ir a descansar y poder disfrutar y gozar. ¿Y qué dijo el Señor? Hoy vengo por ti, ¿verdad? Porque no se trata de acumular, sino de ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Entonces, el principio que hoy quiero compartirles es compartir desde la perspectiva de Dios. ¿Sabían ustedes que hay dos posturas distintas que los cristianos han adoptado con el tema de compartir? La primera postura dice, por un lado, los legalistas, que afirman que a menos que demos el diezmo, no podemos de ninguna manera pertenecer al club de los cristianos. Para ellos, dar el diezmo es algo supremo, excluyendo prácticamente cualquier cosa. Le ponen el mayor énfasis de espiritualidad, si se podría decir, el dar los diezmos para el Señor. Para ellos, dar el diezmo, como les digo, es algo supremo. La teoría es que dar el diezmo asegura la espiritualidad. Pero ¿saben? Eso no es así. Esto es solo una parte de lo que tú, como hijo de Dios, debes de dar. El dar el diezmo es la parte que el Señor espera que tú puedas dar. Parte de la cultura judía eran enseñados en ello, en que tenían que dar sus diezmos y que esto era parte de su tributo y de su estándar de vivir los principios y de obedecer a Dios. Así que ellos, como lo dice este texto, eso era para ellos un mandato, una obligación, y había que hacerlo de una forma religiosa. Había que hacer el poder entregar los diezmos para el templo, para que la obra de Dios continuara. Pero sucedía que lo hacían con las intenciones incorrectas. Y aquí en este texto nos está diciendo que le daban tanta prioridad a este punto que se olvidaban de ser hombres justos, de vivir con fe, que lo que hagan o lo que hacían lo tenían que hacer para Dios. Y luego la misericordia
de amar al prójimo, ¿con qué disposición del corazón había que darlo? Esa es la primera postura. Hoy en día aún hay religiosos que damos de una manera religiosa como un mandato y una obligación el poder diezmar. Pero está la otra postura. La otra postura es: yo ya no vivo bajo la ley. Esto fue hecho solo para el pueblo de Dios y los judíos. Cristo vino a libertarme de la ley. Por lo tanto, no estoy obligado a dar el diezmo. Con que yo sea bueno, misericordioso y tenga fe es suficiente. Y dar el diezmo no es obligatorio. Pero si lo estamos viendo aquí, por favor, si podemos poner la segunda parte del texto allá arriba, por favor, si me pueden poner la segunda imagen. Gracias. Vamos a continuar con la segunda parte del texto. Como lo podemos ver, dice: se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Podemos seguir en la siguiente, que era la justicia, la misericordia y la fe. La segunda postura se está enfocando en estas tres áreas. Pero miremos ahora la última imagen. La siguiente, por favor. La siguiente. Hay justicia, misericordia y la fe. La que sigue, por favor. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Así que Dios espera que si nosotros vamos a diezmar, a ofrendar, debemos hacerlo de acuerdo a la perspectiva de Dios. Dice: es cierto que debes diezmar. Debemos de seguir haciendo esto porque es un mandato de Dios para su pueblo. Pero no debemos de descuidar las cosas más importantes. Hacerlo como para Dios. Y eso va a incluir el ser misericordioso, el darlo de corazón, el darlo con agradecimiento y sobre todo el tener fe en lo que yo estoy haciendo y poderlo hacer de una forma justa. Ahora mi pregunta es, querida iglesia, ¿estás tú ofrendando, compartiendo, diezmando a la perspectiva de Dios? Dios espera que no dejes de hacer esto, pero Él te pide algo más aún, porque eso es lo que vino Jesús a hacer. No vino a abolir la ley, ni a quitarla. ¿Saben qué hace la ley? Nos muestra en dónde estamos fallando y qué cosas debemos de mejorar y aprender. Él vino a decir, porque aquí en este pasaje quien está hablando es Jesús. Está diciendo: no dejes de hacer esto. Es bueno, es importante, pero más importante es hacerlo con la actitud, con la conducta y la forma correcta, siendo justos, con justicia, con misericordia y con fe. Así que, querida iglesia, hagámoslo a la manera de Dios. Compartamos a la forma que Él nos está enseñando en este pasaje para poder entonces hacer conforme a su voluntad. Así que les pido que nos pongamos en pie y me acompañan. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por estas enseñanzas que domingo a domingo tú pones en mi boca, Señor. Eres tú hablando, Señor, a través de mis labios, Señor, para poder educarnos, para poder instruirnos. Dice que la palabra de Dios fue dejada para eso, para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre fuera enteramente preparado para toda buena obra. Que no fallemos y que cada vez que hagamos algo para ti, lo hagamos a la perspectiva de Dios,
De igual forma, el compartir, el dar mis diezmos, el dar mis ofrendas, que yo pueda hacerlo, Señor, a la manera tuya, sin olvidarme de ser misericordioso, sin olvidarme de ser justo, sin olvidarme que esto lo hago por fe, porque no se trata cuánto tú necesitas, sino de cuánto yo debo despojarme y renunciar y aprender a vivir con lo poco o lo mucho que tú me has confiado como un fiel mayordomo, mientras esté de paso en este mundo y pueda así acumular los verdaderos tesoros allá en el cielo, donde no hay ladrones que hurten ni nada que los pueda destruir, sino que trascienden más allá de lo que yo puedo imaginarme. Hoy quiero darte, Señor, con un corazón agradecido. No quiero darte, Señor, ni por necesidad, ni con tristeza. Quiero darte con alegría, Señor, porque nada he traído y nada me llevaré. Y estoy agradecido por lo que tú has hecho en mí, como has provisto y suplido en medio de esta escasez, de esta dificultad, a veces falta de trabajo, los recursos escasean, pero aún así, Señor, yo decido tener un pacto, un compromiso y ser obediente a tus principios. Toma esta ofrenda, Señor, con olor fragante, como una honra para ti, Padre, para ti, Papito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Así que como tú lo has dispuesto en tu corazón y como conviene en tu corazón, haz partícipe al Señor de estas ofrendas, de estos diezmos, de cada ingreso que el Señor ha dado a tu vida, para que tú puedas también compartir con los más necesitados. A ti que nos ves a través de esta página, ahí tenemos también nuestra cuenta, ¿verdad? Tú puedes tomarle una foto y en el momento más oportuno poder hacer partícipe al Señor de tus ofrendas, de tus diezmos. No te quedes con el privilegio que es el poder dar y compartir. Gracias por estar siempre pendiente de la transmisión, de conectarte, de buscar al Señor en todo tiempo. Quiero recordar, como lo dijo el pastor, estamos viviendo tiempos un poco difíciles en cuanto a esta pandemia. Debemos entonces seguir tomando en cuenta, ¿verdad?, ese distanciamiento, el uso de nuestras mascarillas, para que, como lo hemos dicho, eso no sea una oportunidad para poder limitarnos a que nos congreguemos. Necesitamos, somos seres que necesitamos la comunión unos con otros, y por eso te pido, ¿verdad?, que cuidémonos unos a otros y hagamos que estos servicios y estas reuniones presenciales puedan seguir creciendo mucho más, porque como lo hemos compartido, una relación a distancia no funciona. Una relación con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, a distancia, tampoco funciona. Así que cuidémonos y sigámonos congregando, porque el Señor lo ha dicho. No dejen de congregarse. Cuanto más cuando aquel día se acerca. Y para muchos de nosotros ese día puede estar tan cercano, como lo hemos dicho ahorita con el virus, que no lo podemos percibir ni ver cuando ya entró en nuestro cuerpo. Así que puede ser tan inmediato o tan lejano como Dios lo decida, ¿verdad? Porque vivimos en la voluntad de Dios. Así que, querida iglesia, te animo, ¿verdad?, que sigas participando de nuestros programas de este mes. Estamos en el mes de la Biblia, a que puedas este domingo y el próximo domingo estaremos ahí en nuestro stand recibiendo esas memorizaciones de los libros de la Biblia. Y hay premios para aquel que participe y un premio especial para los participantes que vamos a sortear el último domingo de este mes. Así que apresúrate y ve, apréndelos, todavía tienes tiempo para el próximo domingo y participa. No te quedes con la grande bendición que es poder conocer la palabra de Dios en todo su sentido. Así que te dejamos ahora con nuestros anuncios, que tú también te puedas deleitar con ellos
y puedas participar o bien puedas invitar a alguien más a que participe de ellos. Que el Señor te bendiga. Gracias. Tal vez se me puede saber con el sonido. Hoy es un día en el cual va a ir acorde al mensaje, porque hoy vamos a estar tratando acerca de confianza en medio del conflicto. Y quiero decirles algo, hoy, miren, realmente todo, vino a ser conflicto. Desde las luces antes de iniciar, algo sucedía, la computadora de mi esposa igual, el sonido no se ha podido transmitir en Facebook, pero damos gracias a Dios, porque en medio de todo Dios siempre nos da la victoria. Y lo más importante es que su palabra siempre llega a tiempo, dice su palabra, y aún a distiempo. Así que esperamos que el servicio va a ser retransmitido, ¿verdad? Para todas aquellas personas que quieran hacerlo. Pero bueno, dentro de los anuncios que estábamos viendo, los anuncios, como ustedes pudieron observar, tuvimos matrimonios este miércoles, estuvo realmente muy bendecido. Y bueno, tal vez vamos a pasar un par de fotos ahí acerca de soñando juntos. Ahí tenemos que soñar juntos. La siguiente reunión que tenemos es la reunión de varones, que va a ser el próximo, no este miércoles, sino de este miércoles en 8. Así que para todos los varones, por favor hagan su tiempo, agéndenlo y estemos aquí presentes. Un varón me decía, ¿verdad? Mira, pastor, ahorita que han puesto estas restricciones hasta las 10 de la noche, vamos a estar terminando las reuniones que se realicen en la noche hasta las 9:30, para que a las 9:30 les dé tiempo de llegar a su casa, y vamos a empezarlas a las 7 de la noche. Así que informo para todos, esta semana tenemos discipulado, lunes, martes, miércoles. Por favor, todos a las 7 de la noche. No vamos a compartir el tiempo de refacción, sino que vamos a entrar directamente al discipulado, y a las 9:30 vamos a estar finalizando. Así que por favor tomen nota de ello. Si alguna persona aún no está discipulado y quisiera formar parte de discipulado, hay un día que podemos tener para dar discipulado. Así que por favor, con toda confianza se pueden acercar y podemos planificar. Bien, entonces básicamente esos son los anuncios. Hoy vamos a estar premiando también a las personas, ¿verdad?, que han tomado este reto de la Biblia. Y sin más preámbulo, vamos entonces a pasar al mensaje, que nada nos robe el gozo, que nada nos robe la paz. Estamos en esta serie que se llama Caminando con Confianza. Es algo muy importante. La semana pasada hablamos acerca de caminando con confianza, enfrentando el temor, ¿verdad? Tenemos que tener esa confianza. Y hoy vamos a estar tratando confianza en medio del conflicto, porque realmente siempre hay conflictos. Y bueno, para empezar yo quisiera tener un poquito de humor, ¿verdad? Y le pregunta, le dice la esposa, ¿verdad?, al esposo: mira, amor, por favor, dame al bebé, pásame al bebé. Y el esposo le dice: está bien, pero espera a que llore. ¿Pero cómo? Le dice: ¿por qué voy a esperar a que llore? Es que no sé dónde lo dejé. Algo así como si fuera el teléfono, ¿verdad? Pero llámame, por favor. Bueno, que ustedes saben, siempre hay conflictos, ¿verdad? Y muchas veces cuando nuestros hijos crecen, y principalmente los varones, no comemos, sino que devoramos, ¿verdad?, cuando estamos en esa etapa de la adolescencia. Y bueno, entonces resulta que había una persona que había llevado a sus amigos, y siempre, por lo general, casi todos los días estaban en la casa, y amigos de la misma edad, y llegaban y ustedes no comían, devoraban. Y entonces viene la mamá y le dice: mira, mijo, miren ustedes, yo creo que ustedes ahorita, en esta etapa de la vida, ustedes ya son parte de la familia. Y ellos se sienten muy honrados, así: muchas gracias, ¿verdad? Qué buenísimo, ¿verdad? Sí, pues bueno, ya que tienen el privilegio de ser parte de la familia, me hacen favor. Unos se van a lavar la trastes, otros recogen la mesa, se van a lavar los trastes, y otros agarran la escoba y empiezan a barrer. ¿Saben algo? Siempre vamos a encontrar diferentes tipos de conflictos. Y yo quisiera preguntarles cuáles son los conflictos más frecuentes. Si tal vez podemos dar participación nada más por este lado, o algún conflicto que ustedes vean que sea recurrente en la familia. ¿Algún conflicto que se les ocurra? ¿Perdón?
El desorden, claro que sí. ¿Saben algo? El desorden es algo que causa conflicto y en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo. En este segmento, ¿alguien que nos pueda decir algún conflicto que se pueda dar en el trabajo? ¿En el trabajo? Perdón, el chisme, wow, ese chisme es peligrosísimo y es destructivo en el trabajo. Tienes muchísima razón. Pasando este segmento, alguien que nos pueda decir, ¿habrá algún conflicto que se pueda dar entre padres e hijos? Discusiones, perfecto, y sí, se dan discusiones porque nos tenemos que aprender a poner de acuerdo. Y pasando a este otro segmento, ¿habrá cuál creen ustedes que pueda ser el conflicto más predominante? La falta de colaboración. Unos trabajan más que otros y, ¿verdad? Y muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Si nos damos cuenta, en todas las esferas de nuestra vida siempre vamos a encontrar diferentes conflictos. Vamos a encontrar conflictos en la pareja, con nuestros hijos infantes, con nuestros hijos adolescentes, aún con nuestros hijos maduros, con nuestros hijos que ya son adultos. A veces no quieren salir de casa. A veces podemos encontrar también problemas en el trabajo, ¿verdad? Podemos encontrar problemas. ¿Saben algo? La vida está entre la familia, entre las mismas familiares. Pueden haber conflictos. Y ¿saben algo? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un conflicto que surgió en la vida de Abraham. Como ustedes saben, estamos tomando esta serie de Caminando con Confianza a este personaje, Abraham. Y entonces, ¿saben algo? Abraham tuvo un conflicto y lo vamos a descubrir con su sobrino Lot. Así que yo quisiera invitarles a que vayamos, por favor, y me acompañen a la palabra de Dios, a Génesis capítulo número 13. Y vamos a empezar leyendo el versículo 5 en adelante. Algo que es importante aclarar es que los conflictos van a ser inevitables, siempre van a formar parte de nuestra vida. Lo más importante es la forma como nosotros lo vamos a abordar, y eso depende de nosotros, porque los conflictos siempre siempre los vamos a tener. Y Abraham no es la excepción. Abraham no vivió una vida libre de conflictos. Si se recuerdan, en el mensaje anterior, cuando Abraham llegó a Egipto, tuvo ese conflicto en decir, mi esposa, Sara es mi esposa o no lo es, pero tuvo ese conflicto y luego tuvo que enfrentar también al faraón. Pero ahora vamos a ver un conflicto donde ese conflicto está relacionado con la familia, y es con su sobrino Lot. Y por medio de este conflicto vamos a ver cómo Dios nos llama a poner a los demás por encima aún de nosotros mismos para poder actuar con obediencia. Así que vayamos a Génesis 13, versículos 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: también Lot andaba con Abraham, tenía ovejas, tenía vacas y tenía tiendas. Lot, quien era el sobrino de Abraham, había crecido y había sido prosperado económicamente y en todo sentido. Y la tierra, dice, no era suficiente. El grande problema aquí era que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Recordemos que Abraham también era ya riquísimo, dice la palabra de Dios. Había prosperado mucho para que habitasen juntos. La tierra ya no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podía morar en el mismo lugar. Y entonces hubo contienda, hubo conflicto entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y recordemos que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y el versículo 8: entonces Abraham dijo a Lot: mira, ¿sabes qué? Que no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Porque somos hermanos. ¿Saben algo? El deseo de prosperar en la vida es un buen deseo cuando se descansa, principalmente en los principios fundamentados en la palabra de Dios. Es bueno prosperar. De hecho, la palabra de Dios nos dice, amado, en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado. Y yo deseo que seas prosperado, dice, en todas las cosas. Es integral a esa prosperidad. Y que tengas salud, así como prospera también tu alma. Es deseo de parte de Dios que también cada uno de nosotros podamos ser prosperados. ¿Saben cuál es el más grande problema? Es
el comparativo que podemos hacer entre la prosperidad que unos tienen y que otros no tienen. Pero si nos damos cuenta, creo que si nos podemos analizar, todos hemos sido prosperados. Fernando me decía el otro día, pastor, me dice, vieras yo antes en el carro que andaba. Claro que ha sido prosperado, y ha sido prosperado y mucho. Y Dios los ha bendecido de tal manera como estoy seguro a cada uno de ustedes. Me gusta ver, por ejemplo, el grande crecimiento que muchos de ustedes han tenido y a los niveles en los cuales Dios los está llevando, y realmente me alegro mucho. De hecho, me gusta en particular algunas formas de negociaciones que están llevando algunos, y realmente los valoro mucho. Y están prosperando. Pero ¿saben algo? La prosperidad no solamente tiene que ver con el aspecto económico, con el carro, como bien lo practicábamos, que podamos tener. La prosperidad es integral. Amado, yo deseo que prosperes. ¿En qué cosa dice? En todas las cosas, no solamente en finanzas. Es un renglón del país, es una porción nada más del país. En todas las cosas. Menciona la salud, en todo. Así como prospera tu alma. Y eso también incluye la parte más importante, que es la parte espiritual. Que seas prosperado también espiritualmente. Abraham entonces era un hombre próspero, y la prosperidad bíblica es ese don de Dios, que es el fruto de ese trabajo honrado, sacrificado, que busca suplir las necesidades personales, familiares, y que también ayuda al prójimo. Inclusive trabajándolo de esa manera, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:12, podemos dar un buen testimonio a otras personas acerca del trabajo y de la forma como nosotros podemos vivir y conducirnos. La prosperidad es algo bueno, no lo tenemos que desechar, pero recordemos que la prosperidad nunca se refiere única y exclusivamente a la parte económica, no. La prosperidad es integral. Que tengas salud, que tengas una buena relación, que tengas una buena relación también con tus hijos. Eso es una prosperidad integral. Que tengas una buena salud, prosperidad integral. Que tengas en todo sentido, es algo muy, muy importante. Y gracias, Juanito. Y los cristianos, nosotros, cada uno de nosotros debemos dar un buen testimonio a nuestra familia, a la sociedad, de cómo nosotros podemos vivir una vida ordenada, que goce de una buena reputación. El Salmo 25, versículos 12 y 13, nos dice la palabra de Dios: ¿quiénes son los que temen al Señor? ¿Quiénes son los que temen? ¿Quiénes son aquellos que confían en el Señor? ¿Quiénes son aquellos que descansan en las promesas del Señor? Dice la palabra de Dios: Dios les mostrará el sendero, el camino, las decisiones que deben de elegir. Y dice el versículo 13: y ellos, por cuanto han confiado en Jehová, por cuanto le temen al Señor y viven según sus mandamientos, dice, vivirán, ¿en qué cosa dice? En prosperidad. Vivirán en prosperidad, y sus hijos van a heredar la tierra. ¡Qué palabra tan hermosa! Porque cuando nosotros, claro, aceptamos a Cristo Jesús y empezamos a temer y a vivir en base a su palabra, lo que Él quiere que nosotros hagamos, definitivamente vamos a experimentar una prosperidad. Y yo doy gracias a Dios y me gozo muchísimo como cada uno de ustedes, Dios los ha prosperado. Y ¿saben algo? A pesar de que muchas veces no tenemos las cosas que quisiéramos, a pesar de que muchas veces podemos estar pasando diferentes procesos, pero la palabra de Dios nos dice, si tú temes a Dios, si tú vives confiando en Dios, vas a obtener esa prosperidad, porque dice la palabra de Dios, mi deseo es que vivan en prosperidad, prosperidad integral. No sé si me estoy entendiendo, pero la prosperidad no solamente se refiere a tener una economía favorable. La prosperidad es integral, ver a tus hijos allí, sentados, todos juntos. Wow, es una grande bendición. Y claro, también tenemos que entender el proceso, porque no podemos tener a nuestros hijos sentados ahí alrededor de nuestra mesa si están en diferentes etapas. Pero la prosperidad de Dios es integral. La prosperidad de Dios es integral. Y eso vale más que cualquier fortuna que podamos tener. Así que Dios desea que podamos vivir también en prosperidad. Una de las características de la vida de Abraham es que sí, él fue un gran emprendedor. Una de las características notables de la vida de Abraham, ¿se recuerdan cuando él salió de Aram? Dice la palabra de Dios, cuando él empezó a hacer ese recorrido para llegar a Canaán, él no salió con las manos vacías. Él ya tenía siervos, siervas, él ya tenía ganado.
Él ya había ganado y había hecho ya cierto capital que iba con él andando en esta travesía. Y aunque no sabemos exactamente a lo que se dedicaba Abraham, porque la Biblia no lo detalla, ¿verdad? Pero podemos observar que era ganadero, era agricultor, cosechaba de la tierra también, y todo eso le generaba también esa riqueza. En Génesis 12:5 nos dice que cuando salió de Harán, salió con todos sus bienes que había ganado. Y después, cuando estuvo en Egipto, en el mensaje pasado, podemos ver en Génesis 13:2, unos versículos antes de los que hemos leído, que Abraham era, ¿qué cosa dice? Riquísimo en ganado. Riquísimo. Y aquí le agrega ese superlativo. ¿No era rico? No, era riquísimo. Ese es el superlativo que le agrega a ese adjetivo de cómo define a Abraham. No era rico, él era riquísimo. ¿Y qué entendemos por alguien que es riquísimo? Tiene mucho. ¿Qué tiene? Demasiado, bastante. Que tiene demasiado, que tiene bastante. No solamente era rico, ese ísimo, superlativo, le agrega un valor sumamente exagerado y potencial. Y ese era Abraham de quien nosotros estamos hablando el día de hoy. Así que Abraham era riquísimo, y era riquísimo en ganado, era riquísimo en plata y era riquísimo en oro. Ahora vemos que Abraham no solamente se había enriquecido él, sino que también se había enriquecido Lot. Pues dice que también Lot tenía su ganado, tenía sus siervos, tenía tiendas. Y Lot no solamente vivía bajo el cuidado de Abraham, su tío, sino que también había aprendido a ser diestro con los negocios y también había prosperado mucho. Y esto es algo muy importante. Yo imagino que la relación de Abraham, recordemos que Lot quedó huérfano, ¿verdad? De su padre Aram, que así se llamaba, quedó huérfano cuando estaba en el muro de los caldeos. Y cuando Abraham salió, lo tomó con él. Pero me imagino que esa relación tan estrecha le permitió vincularse tanto con Abraham que le enseñó lo que era bueno hacer y a lo que se debía de hacer. Hay algunas personas que me dicen, mira, pastor, yo empecé a trabajar desde muy joven. Yo empecé a trabajar desde los 8 años, creo que me contaron en esta semana que una persona había trabajado. Pero ¿saben algo? Es una persona muy próspera y me gozo mucho por la vida que tiene hoy en día. Pero me dice, yo tengo tantos años de trabajar y no he parado, desde que empecé a los 8 años. ¿Saben algo? Yo en mis vacaciones, a los 12 años, también trabajaba. En mis vacaciones, salía del colegio, estudiamos Esquipula, si ustedes se recuerdan, pero cuando veníamos en las vacaciones, a veces podía tomar en un centro plástico, así se llamaba, no sé si hoy en día todavía existen, pero era un centro plástico, y allí todas las mañanas, a las 7 de la mañana, ya estaba limpiando las... no es pase de baile, oye, no es... No, pero sí estaba ahí limpiando las ventanas. Y ¿saben algo? También me tocaba a veces limpiar y organizar lo que era la bodega. A mis 12 años yo ya tenía a mi cargo como en un encargado de bodega, y ver que no faltara el producto en las estanterías. Y eso lo hice por varios años seguidos. Y a mis 12 años yo ya pagaba mi camioneta de 5 centavos ahí en el Parque de Concordia, ¿verdad? Que estaba en la 14 calle, 15 calle y Quinta Avenida de la zona 1. Y con mis 5 centavos yo me subía a la camioneta y me iba para mi casa. Y a veces ya salíamos tarde del trabajo. Imagínense ustedes, 12 años. Pero ¿saben algo? Me doy cuenta cuán importante es enseñar a nuestros hijos lo que es el bien trabajar. Lo que es enseñarles cómo se debe de vivir, cómo se debe ganar. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Estamos sobreprotegiendo mucho a nuestros hijos. De hecho, dice que cuando nosotros sobreprotegemos mucho a nuestros hijos, y esto va a ser tema, esto lo tocamos en varones, ¿verdad ustedes? Pero les voy a hablar un poquito acerca de esto. Resulta que la testosterona, que es la hormona masculina, que es la que debe sobresalir versus los endógenos, ¿cómo se llama? ¿Endógenos? ¿Cómo? Perdón, estrógenos es la otra palabra que caracteriza a las mujeres sobresalientes, sus hormonas. Dice que hoy en día los hombres, esa hormona, la testosterona, se está perdiendo de alguna manera. Y es porque dice que los hombres básicamente se están dedicando a la parte de los videojuegos, o tienen trabajos donde están en sus oficinas sentados
trabajando en una computadora, y no digo que esté mal, solamente estoy hablando de la parte científica, de lo que han detectado, que ahora los hombres están teniendo un menor cantidad de testosterona. Y esta parte es preocupante, porque entonces sus manos ya tienden a ser manos un poquito más finas, porque no están acostumbrados a agarrar las cosas que antes se agarraban. Sus manos tienden a ser un poquito más finas. Pero también esto puede afectar al hombre. Dice que afecta mucho su voz. El otro día estaba escuchando un cantante y yo dije, Dios mío, ¿esto es hombre o es mujer? Porque qué bonita voz tiene. Pero era hombre a la final. Y dice que con la testosterona también cambia nuestra voz. Cambia nuestra voz y cambia muchísimas cosas. Con los varones tenemos la oportunidad de descosernos un poquito, hablar de estos temas un poco más ampliamente y podernos poner firmes como debemos de estar en el Señor. Pero ¿saben algo? Nosotros muchas veces sobreprotegemos a nuestros hijos. No, mi hijo, déjalo ahí, no lo hagas, yo lo voy a hacer. Cuando debemos de estarles enseñando, de darles la oportunidad de que se realicen, de que puedan hacer algo en la casa. Y debemos entonces de cambiar nuestra propia percepción, porque tal vez ellos estarían en la mejor disposición de hacerlo, pero si nosotros no cambiamos, realmente ellos no les vamos a impedir, les vamos a dar un tropiezo. Así que enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas a hacer lo que es bueno, a barrer, a hacer la casa, a limpiar un poquito, a hacer su cama, etc. No se van a morir por eso, pero sí les va a enseñar disciplina, les va a enseñar un orden, les va a enseñar algo que va a ser muy importante. Así que creo que cada uno de nosotros podemos participar. Lo cierto es que Abraham lo hizo con su sobrino Lot y le enseñó cómo ganarse la vida, cómo se debían de hacer las cosas, a qué hora se debía levantar y cómo debía de hacer las cosas. Entonces Lot, de igual manera, también prosperó mucho. De tal palo dicen tal astilla. Pero ¿saben algo? El conflicto no surgió por motivos personales o de carácter de relaciones que puedan haber entre ellos. El conflicto surgió porque realmente ambos habían prosperado mucho, lo cual no es malo. Pero ambos habían prosperado mucho y la tierra, dice, era insuficiente, lo que dice la palabra de Dios. La tierra era insuficiente para que ambos pudieran estar juntos. Qué increíble cuánta prosperidad pudieran haber alcanzado estos hombres. Y resulta que entonces en Génesis 13:6 nos dice que eran tan prósperos que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Y el versículo 7 dice, y entonces hubo contienda. Y esta contienda se refiere a que hubo problemas, hubo fricciones, hubo peleas, hubo disputas, hubo desacuerdos, hubo falta de ponerse de acuerdo entre ellos para saber cómo es que ellos iban a poder vivir ambos juntos. Pero nunca lo hubo entre Abraham y Lot, su sobrino, sino que el versículo número 7 nos dice que esta contienda lo hubo entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Es decir, entre los gerentes, entre ellos, entre los administradores, hubo esa contienda. Y esto fue lo que llegó a oídos de sus amos, Abraham y Lot, y hubo ese conflicto. Ya no había tierra, ya no había tal vez suficiente agua, pasto, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener las condiciones deseadas. Y ese era el grande problema. Habían crecido demasiado y no se supieron poner de acuerdo. Los conflictos suelen tener diferentes orígenes y pueden también tener múltiples consecuencias si no se enfrentan adecuadamente. Aprender a enfrentar un conflicto requiere que podamos encontrar el valor y el principio que hace necesario solucionarlo por el bien de todos los involucrados. En este caso, Abraham tomó dos decisiones que debemos de considerar cuando un conflicto afecte nuestras relaciones más estrechas. En primer lugar, Abraham no esperaba que su sobrino, por ser más joven y dependiente de él, lo había criado, viniera a él y le dijera: mira, Abraham, ¿verdad? O papá Abraham, o no sé, o tío Abraham, no sé cómo quisiera que le llamara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué solución tú tienes para poder solucionar todo esto, lo que ha pasado? Se ve aquí que Abraham, su sobrino Lot, nunca tomó la iniciativa. Quien la tomó fue Abraham.
Abraham fue quien se adelantó y afirmó que no quería tener ninguna dificultad, ningún altercado, ninguna controversia con su sobrino Lot, ni tampoco con sus empleados. Y aquí es importante porque la palabra de Dios en Romanos 14, 19 nos dice: sigamos la paz. Todo aquello que contribuye a la paz, sigámoslo. Vivamos de esa manera, en paz los unos con los otros. Entonces podemos ver que Lot no fue quien buscó a Abraham para decirle: tío, ¿verdad?, ¿qué es lo que vamos a hacer? En segundo lugar, podemos ver que Abraham reconoció que aquello que tenía mayor valor era la relación entre familia. Recordemos que Lot era su sobrino, era su pariente cercano, era como su hermano, y así lo traduce esta versión, pero era su sobrino. Tenemos que valorar y darle valor específicamente a lo que tiene más valor. Lo material es efímero, el dinero va y viene, pero las relaciones son algo muy importante que nosotros debemos de aprender a cuidar. Las relaciones valen mucho más que cualquier otra cosa. Y si tú no comprendes el valor de una relación, de una amistad, de una hermandad, de un valor de la familia, déjame decirte, aún falta mucho por aprender. Es muy importante el sentido de valor y dignidad que tú le puedas dar. Así que Abraham lo que hizo fue darle el mayor énfasis a la relación familiar que al conflicto que los estaba separando. Y ¿saben algo? Muchas personas pueden decir, es que ¿saben? Yo creo que nosotros tenemos muchos problemas porque no tenemos dinero. Y sí, la raíz de muchos males es al amor al dinero, no es el dinero. Pero muchos ponen el amor al dinero y eso muchas veces los separa. Dice que inclusive en la palabra de Dios nos dice que muchos caen aún en tentación y lazo porque tienen amor al dinero, son codiciosos, son avariciosos. Y pueden caer en esa tentación y lazo. Pero Abraham desestimó el valor del dinero, el valor de las riquezas que pudiera generarle esas propiedades, esas tierras, y se enfocó en las relaciones, que es lo más importante. Entonces en el versículo número 8 le dice entonces Abraham, le dijo a Lot: ¿sabes qué, Lot? No hay ahora altercado entre nosotros dos, no hay ahora altercado. No hay ahora altercado entre mis pastores y los tuyos. ¿Y sabes por qué? Porque somos hermanos. La palabra de Dios para todo lo dice. Abraham le dijo: nosotros somos familiares, por eso no debe de existir ninguna pelea entre tú y yo. No debe existir ninguna pelea entre mis pastores y tus pastores, entre mis administradores y entre nuestras empresas. No debe de haber ninguna cosa que nos separe. No debe haber ningún conflicto, porque somos familiares. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: no debe de haber pleitos entre nosotros. No debe de haber pleito. ¿Por qué? Porque somos parientes. Ahora ya, como dice la canción, ya ni parientes somos. Ese es otro tema, ¿verdad? Ustedes, es otra escuela. En la Nueva Biblia Viviente, en la Nueva Biblia Viva dice así, que un día Abraham le dijo a Lot: recuerda, Lot, recuerda que tú y yo somos parientes. Es lo más importante. De modo que no es bueno que haya peleas entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Vamos a arreglar esto por las buenas, pero no es bueno. Y este es un principio que nosotros debemos de conservar. No importa lo que podamos perder, no importa lo que esté en riesgo. Siempre es muy importante las relaciones. Abraham no le recordó a Lot cuánto él lo ayudó para que él también fuera próspero. No se lo echó en cara. Por el contrario, valoró mucho más que fuera familia. Y eso hacía imposible que tuvieran y mantuvieran un conflicto. Esto es algo que con facilidad muchos olvidamos, y nada puede valer tanto como para que se rompa el vínculo de la familia. El segundo pasaje, vamos a la siguiente lectura. Génesis 13, versículo 9 al 11, es el siguiente versículo, el 9. Dice la palabra de Dios, le dijo a Abraham entonces: ¿sabes qué, Lot? ¿No está toda la tierra delante de ti? ¿No está toda la tierra delante de ti? Mira, yo te ruego algo, hagamos algo, yo te ruego algo, que te apartes de mí. Y si tú fueras a mi mano izquierda, yo iré a la derecha. Pero si tú eliges ir a la derecha, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la izquierda. No tengamos problemas, no tengamos pleitos por esto. Siguiente versículo. Y alzó, dice Lot,
esto fue lo que hizo Lot. Alzó Lot, escuchen bien lo que está haciendo Lot, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era riego como huerto de Jehová. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese a Sodoma y Gomorra. Y dice, y entonces Lot, ¿qué cosa hizo Lot? Escogió para él mismo toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y entonces allí se apartaron el uno del otro. Mostrar evidencias prácticas de nuestros valores, erradicar los conflictos, demanda que uno muestre cuánto uno valora a su familia. Lo cierto es que muchas veces, y esa es la siguiente diapositiva, si lo quieres, aquí ya empezamos con las diapositivas. Lo cierto es que muchas veces nosotros afirmamos cosas con nuestros labios con respecto al valor de nuestra familia, pero cuando se produce algún conflicto con ellos, el valor supremo de la familia pasa a un segundo plano y nos provocamos mucho dolor. Pero ese no fue el caso de Abraham. Ese no fue el caso de Abraham. Abraham estuvo dispuesto a negarse a sí mismo para que se resolviera el conflicto entre él y su sobrino. Recordemos que el problema era uno solo. Habían prosperado mucho y la tierra era insuficiente. Era necesario que ambos se separaran, pero ¿quién tendría en este caso, creen ustedes, la prerrogativa de poder escoger primero la tierra que mejor le pareciera? ¿Abraham o Lot? Abraham. Él era el patriarca, él era su tío, era una persona mayor. El otro podía haber sobresalido en cualquier ámbito, en cualquier terreno, aún el más hostil. Su función era honrar, era respetar, era darle la valía que Abraham, su tío, quien había cuidado de él desde pequeño, le correspondía. Tío, tú di, ¿cuál es la mejor tierra que tú eliges? Pero vemos que Lot nunca tomó ni la iniciativa de tratar de solucionar el problema persistía. Y cuando se dio la oportunidad de decir lo que íbamos a hacer, ok, yo voy a elegir la mejor opción. Y muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Pero este fue el caso que estamos viendo aquí con Abraham y Lot. Abraham entonces estaba aplicando un principio, la siguiente, Abraham estaba aplicando un principio que aprenderemos luego en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la palabra de Dios en Filipenses, capítulo número 2, versículos 3 y 4 nos dice, no hagan nada por contienda, no hagan nada por pleito, por rivalidad, para ver quién es mejor, para ver quién va a ser más próspero posterior a lo que estamos viviendo ahora. No hagan nada de eso. Antes bien, con toda humildad, y estímense los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. ¿Qué principio más importante lo que nos dice la palabra de Dios? Cómo nosotros tenemos que aprender a resolver los conflictos. No mirando cada uno nada más por lo que a mí me corresponde. No velando nada más por mi bien propio, sino también yo debo de velar por el bien de los demás, por el bien en común. Interesante, ¿no cree? Pero son principios que Abraham estaba aplicando más de 2000 años atrás y que nuestro Señor Jesucristo también a través del apóstol Pablo lo viene a decir a través de la Biblia. Pero muchos conflictos, muchos de los conflictos familiares se acabarían de inmediato si aplicáramos este principio de humildad y de estimación superior a nosotros mismos. ¿Y saben por qué no lo hacemos muchas veces? Porque en primer lugar le prestamos tanta atención a que nosotros podemos perder lo que supuestamente es nuestro, lo que supuestamente nos corresponde a nosotros, por lo que supuestamente nosotros hemos trabajado y hemos dejado toda nuestra vida. Y solamente debemos de reconocer, somos administradores de todos los recursos que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros nos enfocamos en esas cosas que son materiales, dejamos de perder lo más importante que son las relaciones.
que son mucho más importantes, más valiosos y que pueden durar toda la vida. Al final, siempre va a salir a relucir lo que es más importante para nosotros. Al final, las decisiones que nosotros tomemos en esos conflictos siempre saca a relucir lo que hay dentro de nuestro corazón. En segundo lugar, quizás podríamos argumentar que de nada vale nuestra actitud desprendida porque no lo van a agradecer, no va a ser correspondido por nuestros familiares. Y lo cual es muy cierto. Porque toda cosa que tú haces con amor, toda cosa que tú haces de corazón, muchas veces no es bien recibida por parte de la otra persona que lo está recibiendo. Miren lo que me dio. O miren, ¿verdad? Lo que... Pero ¿saben algo? Dios ve todo en nuestro corazón. Y nosotros debemos de procurar siempre la paz. Y valorar, antes que nada, las relaciones, antes que cualquier posesión material. Lot tomó la petición de Abraham y se aprovechó de ella sin el menor, sin ponerle mayor atención. ¿Y saben qué hizo Lot? Lot vio la mejor tierra y esa tierra dijo, esa tierra va a ser mía. En el versículo 10 de Génesis 13 y versículo 10 y 11 nos dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda esa llanura del Jordán, de toda ella que era tierra de riego, como el huerto de Jehová. Imagínense ustedes, así lo podía comparar, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda esa llanura y se fue Lot al oriente, y allí se apartaron el uno del otro. Lot no consideró a su tío, pero eso nunca hizo cambiar a Abraham. No sé cómo hubiera reaccionado tú a este. Hoy sí me clavó ¿eh? No sé cómo hubiera reaccionado tú, ¿verdad? Algunos dicen, mira, hoy sí me dejó bien sembrado, me dejó bien clavado. Él no reaccionó de esa manera. Saben que él cumplió su palabra. Él no se echó para atrás. Cuando Abraham escogió toda esa llanura, la mejor tierra que él podía ver, Lot ya era un hombre adulto. Él sabía cuál era la mejor tierra fértil, la mejor tierra para su ganado. Vio esa ribera del Jordán y dijo, aquí estoy hecho. Pero no le importó lo que a su tío, dónde iba a vivir y de qué él iba a vivir. Cuando nosotros solamente nos enfocamos a nosotros mismos, podemos herir a otras personas. Y a pesar de que Abraham no le puso ningún reparo a la mejor porción que pudo haber elegido Lot, él permaneció confiando en la promesa de que Dios le iba a dar la tierra de Canaán como posesión suya. Abraham solamente tenía algo en mente, en la promesa que Dios le había hecho. Abraham sabía que los conflictos son parte de la vida. Los conflictos son como esas notas, Eric toca el teclado, como esas teclas negras en un piano, en un teclado, pero son las que muchas veces le dan los matices, le dan los colores, le dan los sonidos para que esa melodía sea perfecta. A pesar de que no nos guste, a pesar de que muchas veces sufrimos, nos hacen llorar, padecemos en nuestro interior, pero todo, definitivamente todo nos obra para bien. Abraham no dudó ni un solo momento, me voy a morir de hambre, porque estaba confiando en Dios. Señor, tú dijiste que tenías una tierra prometida para mí, yo confío en ti. Solamente quiero seguirte y no quiero permitir que esto empañe mi relación contigo. Muchos se dan al abandono cuando eso sucede. Me estafó. Esta palabra es muy común en los negocios, me estafó, ¿verdad? Me estafó. Me hicieron una mala jugada, perdí mucho dinero. Es típico, común, me quedaron a deber, es típico, es común, siempre se da en la vida de todos. ¿Hay alguien aquí que no le haya quedado a deber a alguien alguna cantidad de dinero? Todos nos han quedado a deber. ¿Hay alguien que no le han hecho una mala jugada en algún negocio?
Creo que a todos nos ha tocado igual. Todos hemos perdido. Pero Dios ha sido fiel y Dios nos tiene con bien. Dios nos tiene con bien. ¿Y saben algo más? Esperamos la promesa de Dios. Lo que Él ha prometido. Que es lo mejor para nosotros. Nada ni nadie debe de empañar nuestra relación con Dios. Nada ni nadie, como tú bien lo decías hoy en la mañana cantando, nos debe de quitar el gozo. ¿Quién pues nos podrá separar del amor de Dios? Sigamos confiando en Dios como lo seguía haciendo Abraham. Luego, hay una parte en los versículos 12 y 13 de Génesis que dice la palabra de Dios: Abraham entonces acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde dice? Hasta Sodoma. Él fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. ¿Quién tiene alguna memoria acerca de qué era Sodoma y Gomorra? ¿Se recuerdan algo acerca de Sodoma y Gomorra? Tierra de perdición y pecado. ¿Tierra de? Perdición y pecado. Pecadores de Perdición y pecado. pecado, sí, no te escucho muy bien, pero Perdición y pecado. de perdición y de pecado. Gente que era pecadora porque no conocía a Dios. Y Abraham, ¿y qué hizo Lot entonces? Tomó esa llanura, pero fue poniendo sus tiendas, ¿qué cosa dice? Cerca de Sodoma, esa ciudad que era una ciudad pecaminosa. ¿Y qué cosa dice el versículo número 3? Ok, y la fue poniendo hasta allí. ¿Y saben qué sucedió? Y dice en el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores contra Jehová en gran manera. Esto nos habla acerca de la decisión que marcó tremendamente la vida de Lot. Lot se dejó influenciar por los deseos de sus ojos. La mejor tierra yo voy a elegir para mí, pero ¿por qué no actuar conforme a los principios de Dios? ¿Saben algo? Cuando nosotros actuamos en base a los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la misma vida, dice la vanagloria de la vida, ciertamente vamos a tender a errar. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de Abraham? Bueno, todos ustedes me imagino conocen la historia de Lot. Pero Lot, a pesar de haber sido rico en grande manera y de haber podido haber sido un hombre mucho más próspero en esa llanura, al ir juntando sus tiendas cerca de Sodoma, Lot perdió todo lo que tenía. Porque cuando Dios mandó la destrucción a Sodoma y Gomorra, todos los habitantes de la tierra perecieron, excepto Lot y su familia. Pero perdieron todo, exactamente todo lo que tenían. Lot salió de Sodoma y Gomorra porque Abraham intercedió por Lot ante Dios. De lo contrario hubiera muerto. Lot pudo ver cómo su esposa se convirtió en sal, aunque no sé si la esposa iba adelante o iba atrás. Don Hugo siempre me bromea con eso, ¿verdad? Cuando iba con doña Reina, ¿verdad? Le dice: yo te robé. No, fuiste vos porque vos ibas adelante. Pues bueno, yo no sé si la esposa de Lot en este caso iba adelante o atrás, pero él fue partícipe de la muerte. Cómo se convirtió en estatua de sal su esposa. Vio el fallecimiento de todos sus yernos, de todos sus familiares, todas sus riquezas, todo lo que había trabajado toda su vida quedó allí por una mala decisión. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado acerca de nuestros deseos, de nuestras decisiones, que muchas veces no están acorde a la voluntad de Dios y que muchas veces nos pueden llevar a esa ruina. Pero podemos ver entonces de que, y después de eso, sus hijas tuvieron relaciones íntimas con él aún, cosa que no era el agrado de Dios. Podemos ver cómo una decisión mal tomada puede traer grandes consecuencias si no las consultamos y si no las filtramos en base a la palabra de Dios. Por eso Proverbios 16:25 es un texto que me encanta, es uno de mis textos más favoritos de la Biblia, porque entró en mi vida cuando más lo necesitaba en ese momento de juventud. Hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, sin embargo su destino final es camino de muerte, es camino de destrucción. Veamos Génesis 13, 14 al 18. Y dice la palabra de Dios, Génesis 13, 14 en adelante. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás
hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. ¿Por qué? Porque toda la tierra que ves, yo la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y miren ustedes, yo no sé si a mí me dice esto. Si a mí me dice eso Dios, yo no sé qué hubiera hecho, pero miren ustedes, yo digo, por Dios santo, yo me subo ustedes para ver qué más. Y Señor, si tú me dijiste al oriente, y tal vez hasta salto, pero yo no sé. Algo yo hubiera hecho. Miren muchachos, hágame aquí una pirámide y yo me voy a ir hasta arriba. Pero si Dios me ha dicho todo lo que alcancen a ver mis ojos, yo te lo voy a dar. Definitivamente era una promesa tan válida de parte de Dios que valía la pena verlo. Vilma, todo lo que alcancen a ver tus ojos será tuyo. ¡Wow! ¿Qué no hacemos para ponernos en una posición mucho más alta y ver más allá de lo que podemos ver a nuestra estatura? Pero era la promesa de Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo iba a cumplir. Y Abraham podía descansar que este conflicto que había estado pasando con Lot no iba a ser ningún impedimento de las promesas, de heredar las promesas que Dios le había dado. En nuestra vida vamos a enfrentar conflictos, sí. Conflictos en el trabajo. Lo hablamos hoy al empezar el servicio. Conflictos en el trabajo, conflictos en la familia, conflictos en las relaciones matrimoniales, conflictos con nuestros hijos cuando son pequeños, cuando son adultos, cuando son adultos mayores. Vamos a enfrentar diferentes tipos de conflictos, aún en la misma iglesia. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tener en cuanto dependa de nosotros? Estemos en paz los unos con los otros. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. No nos debemos de conformar con menos. Y no nos aferremos a las cosas, sino más bien descansemos confiadamente en que Dios sabe lo que nos va a dar. Es maravilloso cómo nosotros podemos experimentar y tener esa confianza al enfrentar un conflicto. Reconocer que todas las cosas nos van a obrar para bien. Todas las cosas. A los que amamos a Dios, dice su palabra, todas las cosas nos van a pasar para bien. Lo de tu salud. Muchas veces pueden venir conflictos en nuestra propia vida a causa de nuestra salud. Pero mira qué maravilloso la forma como hoy diste este testimonio. Cuarta quimioterapia. Y cantando con gozo, y nada me puede quitar el gozo. Aún en medio de los diferentes conflictos, pongamos siempre nuestra confianza en Dios, descansemos en sus promesas. Él es nuestro refugio. Como leímos hoy en la mañana al empezar el servicio, Él peleará las batallas por nosotros, de tal manera que nosotros podamos vivir tranquilos. Es la promesa de Dios. Así que en medio de cada conflicto, Señor, tú estás en control y tú puedes pelear esta batalla por mí. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Se recuerdan a Moisés? Él le dijo, bueno, ahora está bien, yo voy a pelear por ti, pero vamos, toma tu vara, ¿verdad? Ármate de valor, dile a todo el pueblo. Tenemos que también actuar, obedecer la palabra de Dios. Vamos, y levántate, vamos, porque yo voy a abrir por ti ese mar rojo. Algo que era totalmente imposible, yo lo voy a abrir por ti. Pero también yo quiero ver la fe con la cual tú accionas para que yo pueda obrar. Es importante confiar en el Señor, pero dar pasos en obediencia de fe. Y vamos en el versículo, perdón, ahí sí me perdí, pero vamos a ver, ok, al oriente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti. Versículo número 16. Y haré, y todavía le dice esto, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué promesa! Y Abraham, recordémonos aquí, Abraham todavía no tenía hijo. Su esposa era estéril, pero él confiaba y descansaba en la promesa que Dios le estaba dando. Así será tu descendencia. ¡Wow! Increíble, increíble. Así que, y miren ahora lo que le dice en el versículo 17. Aquí es donde Dios igual, no solamente le da la promesa, porque muchas personas pueden recibir una promesa y decir, ok, ya Dios me lo prometió, y no actuó. El versículo número 17 le dice ahora, levántate, empieza con un verbo, déjate de cuentos. ¿Quieres heredar la tierra? Ahora levántate, ponte en movimiento, ponte en acción y ve a caminar a lo largo de esa tierra, en su ancho y en todo lo que en ella es. ¿Por qué? Porque a ti te la daré, pero tú tienes que levantarte y hacer la parte que a ti te corresponde.
Dios va a ser mi proveedor. Sí, Dios va a ser mi proveedor. Pero entonces me quedo de brazos cruzados y no hago nada esperando a que Dios provea todo. No. Esa no es la fe que a Dios le agrada. Dios quiere que nosotros accionemos por fe. Que tomemos decisiones, pero decisiones basadas en su palabra, motivadas por su palabra, su voluntad, lo que Él quiere que hagamos. Dios nos va a proveer, Dios va a ser fiel. Joven fui y he envejecido, pero no he visto a ningún justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Pero para heredar esa promesa hay que ser justo. ¿Y qué es ser justo? Es vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Permanecer en sintonía con Él, no importa los diferentes conflictos que podamos tener, internos o externos. Debemos de aprender a caminar y a accionar como Dios quiere que lo hagamos. Entonces Abraham, en el versículo número 18, removiendo su tienda, porque aquí se ve la respuesta de la obediencia, removiendo su tienda, vino a morar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué cosa hizo allí? Y edificó allí un altar. Abraham, podemos ver que en medio de este conflicto nunca dejó de adorar a Dios. Siempre lo tuvo presente. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces cuando nos encontramos en diferentes conflictos por diferentes procesos que podemos estar haciendo, muchas veces tendemos a apartarnos de Dios, y esa no es ninguna solución al problema. La solución es edificar un altar para adorar allí el nombre del Señor. Y aquí tienes un altar donde Dios quiere que tú estés, para adorarle, para buscarle, para adorarle en espíritu y en verdad como Él dice que se merece. Pero también puedes hacerlo al levantarte de tu cama cada día, al acostarte, cuando vas hacia el trabajo, o cuando estás en espera de que Dios resuelva todas las cosas a tu favor. Puedes estar orando, meditando en su palabra, estando en comunión con Él, clamando, pidiéndole de que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Espéralo. Entonces Abraham y Lot se separaron, y Abraham no le reclamó a Lot, sino que cumplió su palabra. Los conflictos tienden a prevalecer cuando ignoramos nuestros compromisos que hemos hecho, sin darnos cuenta que muchas veces no son favorables. Sin embargo, si queremos actuar conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, debemos de actuar siempre como Él lo hizo, como Él lo haría, y recordar lo que dice la palabra de Dios en Salmo 15:4, que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, para poder estar en la presencia de Dios. Debemos de honrar nuestras palabras, debemos de cumplir nuestras palabras, a pesar de que reconozcamos, sepamos que van a traer alguna afectación a nuestra vida. Pero Lot no solamente es la siguiente: Lot solo consideró lo provechoso de la tierra, que era de riego como el huerto de Jehová, según nos dice el versículo 10. Y Lot ha de haber pensado: este fue el mejor negocio de mi vida. Este fue el mejor negocio de mi vida. Porque inclusive lo estaba comparando como el huerto de Jehová. Imagínense ustedes. Él pensó que era el mejor negocio que había hecho en su vida. Sin embargo, en su codicia, porque eso fue lo que demostró, no consideró el carácter de los pobladores del lugar hacia donde él se estaba extendiendo. Y esto muchas veces también sucede cuando nosotros queremos pertenecer a distintos grupos. Y me recuerdo, por ejemplo, para los que están en la universidad, muchas veces queremos pertenecer a cierto grupo porque si no nos van a decir lo recha o qué sé yo, y tratamos de irnos corriendo a nuestros escritorios o nuestros lugares para estar juntamente con ellos cuando realmente no sabemos lo que puede ser o esperar de nosotros. O queremos prosperar en la vida y vamos corriendo nuestras estacas, vamos corriendo nuestros lugares para acercarnos a cierta población de gente que es próspera, pero realmente muchas veces que no son acorde a la palabra de Dios. Debemos de saber decidir y tomar sabias decisiones que honren a Dios por sobre todas las cosas. Pero Abraham, podemos ver también de que Abraham descansaba realmente en la confianza de que Dios era quien lo había llevado a esa tierra de Canaán y que Dios lo iba a cumplir. Abraham no solamente había descansado en sus propios instintos y valores personales, él descansaba realmente en la confianza de que Dios lo había llevado a Canaán y que él le había hecho promesas muy claras de que él iba a heredar la tierra prometida que Dios le había dado a él y a su descendencia. Por lo tanto, Jehová nunca iba a permanecer en silencio. Y aquí es cuando nosotros vemos la actitud pacificadora que Abraham demostró
al enfrentar este conflicto. Y en Mateo, cuando Jesús habla acerca de los pacificadores en ese monte, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En medio de los conflictos que podamos tener, que siempre van a ser parte de la vida, nosotros debemos de recordar que Dios me pide a mí que yo sea un pacificador, no un contencioso, no alguien alborotador, sino un pacificador, alguien que está dispuesto a hacer la paz a toda costa. Es importante que podamos aprender a tener confianza en medio de cualquier conflicto. Y saben, si alguien nos ha hecho algún daño a nosotros, un daño que nosotros creemos que no merecíamos, la palabra de Dios dice: no te vengues tú, deja la ira en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré y retribuiré a cada uno según mi justicia. Pero a los hijos de Dios, Dios siempre tiene un lugar de honra, un lugar preferencial, porque son como la niña de sus ojos, por la cual Él ha dado su vida. Así que sigamos confiando en Dios, porque esto es algo que vale la pena. Abraham entonces no solamente demostró que era un pacificador y que tenía su total confianza en Dios, pero también aplicó de manera anticipada ese consejo que podemos ver en Salomón, en Proverbios capítulo 11, 24 y 25, que dice: hay quienes reparten y les es añadido más, como lo hizo Abraham. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen, hay quienes no sueltan, hay quienes retienen lo que es justo y vienen a pobreza. Y allí siempre dice: el alma generosa siempre será prosperada. El alma generosa siempre será prosperada. Y ¿saben algo? Yo oro por las personas generosas y le pido a Dios que honre siempre esta promesa, esta palabra, que Él mismo lo dice: el alma generosa siempre será prosperada. Y es mi oración para que cada uno de ustedes que son generosos, Dios siempre los prospere. Es la voluntad de Dios, sin poner nuestra mirada, nuestro amor en el dinero, el cual codiciándolo, algunos dicen, se extraviaron de la fe. Cuando Dios te dé esa prosperidad que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos, no digamos, como lo dice en Deuteronomio, como lo dice en el Nuevo Testamento, no digamos nunca: mi poder, mi fuerza, mi sabiduría, mi inteligencia, mi capacidad me ha hecho esto, mi arduo trabajo. No, es Dios quien da el poder para hacer las riquezas, es Dios quien da el poder para que tú puedas tener aún más, que seas saciado, que estés en todas las cosas, dice su palabra, que puedas estar contento, de tal manera que nada les haga falta. Bien, vamos a ir terminando, pero quiero resaltar nada más: en medio de este conflicto, Abraham no puso nunca su mirada en las cosas materiales, siempre puso su mirada en Dios y descansó en Dios, descansó en sus promesas. Muchas veces las pruebas son temporales, tienen un punto de inicio, pero también tienen un punto de final en la trayectoria de la vida que estamos viviendo. Las pruebas no son eternas. Y nosotros muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, creyendo que son eternas, y que aquí, si no lo resolvemos a mi manera, las cosas no se van a resolver. La palabra de Dios nos dice: con astucia se hace la guerra, pero no es con nuestra astucia, es con la astucia de Dios, la sabiduría que solamente Dios puede dar. El ejemplo de Abraham nos muestra cómo responder ante las situaciones familiares difíciles. 1. Tomar la iniciativa para poder resolver los conflictos, confiando siempre en las promesas de Dios. Número 2, permitir a los demás que hagan, inclusive la primera elección, porque yo descanso en que Dios es quien cuida de mí. Yo no puedo cuidar mejor de mí, Dios es mejor que yo. Y puedo poner la paz familiar, relacional, por encima de cualquier cosa, de cualquier valor, aún por encima de mis deseos personales. Y por último, que nada nos quite la paz. En medio de un conflicto,
siempre adoremos a Dios. Abraham dice en el versículo número 17 y 18, Dios le dijo: levántate, Abraham, ve por esa tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti te la daré, a ti y a tu descendencia. Y Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar. Allí edificó un altar. ¿Estás pasando tú por algún conflicto? ¿Estás pasando tú por algún conflicto externo o interno? Dios quiere que descanses en sus promesas. Dios quiere que seas un pacificador. Dios desea que pongas a los demás como en alta estima y que confíes solamente en Dios. Y que en medio de cualquier conflicto que te quiera robar la paz, porque el enemigo es demasiado astuto y trata de sembrar muchas cosas en nuestra vida que muchas veces nos tienden a sacar de nuestra zona de confort, y no debería de ser así, pero es el momento de la prueba. ¿Cómo vamos a reaccionar? Saca lo mejor tú, de rodillas adorando a Dios. Al despertarte cada mañana, dobla tus rodillas, confía en Dios, demuéstrale, dice su palabra, que para ti es lo más importante, y vas a ver cómo Dios nunca te va a desamparar. Como todo este proceso tiene su punto de inicio, su punto final, y que todo va a obrar para bien. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y que orásemos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos insta a mantenernos fieles, firmes, bien plantados, arraigados y sobreedificados en ese fundamento inamovible que es tu palabra, en ese fundamento inamovible que eres tú. Señor, si en algún momento hemos tenido algún conflicto o estamos pasando algún conflicto y tengo esa batalla en mi ser interior de actuar como yo quisiera y no actuar como tú lo harías, Señor, perdóname. Corrígeme, Señor. Dice tu palabra, tú pelearás por nosotros y tú nos enseñarás la manera en que nosotros debemos de vivir, la manera como nosotros debemos de tomar las decisiones, porque tú quieres nuestra paz, nuestra tranquilidad. Pero, Señor, el requisito es que yo me permita ser enseñado por ti, que yo permita ser humilde y que yo te ponga a ti por sobre todas las cosas en alta estima. Señor, ayúdame a llevar los conflictos externos causados por otras personas o aún por mí hacia afuera, cosas externas, o esos conflictos internos que batallan en mi mente, que batallan dentro de mí, dentro de mis emociones, dentro de mis sentimientos. Ayúdame, Señor, a tener paz. Ayúdame a vivir de una manera tranquila, confiada, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Nada escapa, Señor Jesús, ¿no? Nada escapa fuera de tus manos. Todo tú tienes el control. Y queremos orar, Señor, aquí por conflictos de trabajo, para que seas tú, Señor, nuestro proveedor. Conflictos de trabajo donde tal vez hemos salido lastimados, heridos, o han actuado en contra nuestra. Tú eres quien levanta la cabeza, tú eres quien restaura la honra. Y, Señor, yo te ruego, Padre, que ubiques a cada uno de mis hermanos en el lugar preferencial que tú tienes para cada uno de ellos, en ese lugar de honra, y que puedan dar un fiel testimonio de la conducta, del vivir cristiano donde quiera que vayan. Levanta y restaura y soluciona cualquier problema, conflicto en el trabajo laboral. Pero, Señor, si hay algún problema en relaciones, que puedan ser en la pareja, relaciones con nuestros hijos, relaciones con familiares,
relaciones con amigos, relaciones con otras personas, Padre, que en cuanto depende de nosotros estemos en paz los unos con los otros y que podamos siempre estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Danos ese sentido de humildad y de estimación, principalmente hacia ti, para recibir tu palabra y ponerla en práctica. Señor, tal vez hay algún conflicto de enfermedad donde estamos batallando por la misma vida. Señor, trae esa confianza de que tú eres nuestro sanador y que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Señor, para todas aquellas personas que están luchando con el COVID, para todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles de salud, problemas de salud específicos, enfermedades, Padre, queremos orar en tu nombre y pedirte, Señor Jesús, que tomes el pleno control del corazón de mis hermanos, el pleno corazón, Señor, de su entendimiento, y que les traigas paz a sus vidas. Señor, en ti confiamos, Padre. Tu palabra dice, tú nos vas a pelear esas batallas por nosotros, porque quieres que vivamos tranquilos. Trae esa paz, Señor Jesús, ese descanso, esa confianza de que nada ni nadie nos podrá separar de ti, de que todo en nuestra vida, a los que amamos a ti, dice tu palabra, todas las cosas nos obran para bien. Señor, oramos por salud en el nombre de Cristo Jesús, para que tengas misericordia, para que sanes, para que restaures, y para que esas áreas que estaban muertas para la ciencia, que en el nombre de Cristo Jesús cobren vida y renazcan por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, oramos por tantas situaciones que afectan nuestra vida, por tantos conflictos que podemos llevar externos o internos, pero queremos actuar como lo hizo Abraham, en obediencia a tu palabra, buscando la paz, estimando más las relaciones que las cosas materiales, sabiendo que tú nos vas a dar a cada uno conforme a las promesas que nos has hecho. Tu palabra es, si tú lo has prometido, si tu palabra, fiel es el que prometió, fiel es el que cumplirá. Así que en el nombre de Cristo Jesús, el estado en el cual hoy estás solamente es un proceso al lugar más alto donde Dios te quiere llevar. Solamente sé justo, vive para Dios, adora a Dios en todo momento, no deje de buscarlo y sigue creyendo en el que prometió que Él lo hará. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, porque tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros y confiamos y descansamos en tus promesas. Que nada nos quite, que nada nos robe el gozo, para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Amén. Vilma, ¿ibas a terminar cantando el último canto? Eric, no sé. Si quieren podemos tomar lugar la última vez, y creo que Vilma tiene preparado este hermoso canto que nos va a bendecir. Entonces les recordamos, estamos invitados para las siguientes reuniones que vayamos a tener entre semana. Esta semana tenemos discipulado, nos vamos a estar reuniendo lunes, martes, miércoles de 7 a 9:30 de la noche. De 7 de la noche a 9:30 de la noche no vamos a tener refacción, coman en sus casas y vengamos listos para recibir la palabra de Dios, para las personas que están en lunes, los que están en martes y los que están en miércoles. Y si aún quieres pertenecer a este grupo discipulado, pues por favor te abocas con nosotros. Tenemos un día que estamos prontos a abrir el día viernes. Así que quiero dejar este tiempo. Y Vilma, solamente quisiera, pues me quedé con duda. ¿Cómo haces tú para tener ese gozo en medio de las quimioterapias, este tratamiento que estás teniendo? ¿Cómo haces tú para no perder ese gozo y para animarnos a cada uno de nosotros a que podamos vivir esta vida, a vivir sin temor? Porque también te veo que vives confiada en Dios. Este virus no te ha podido separar de su grande amor. Cuéntanos algo acerca de esto. Es que cuando pienso y analizaba lo que tú estabas compartiendo hoy, de que Dios todo lo permite para bien, aún los conflictos, aún las enfermedades, aún las situaciones, Dios las permite para bien. Amén. Y analizaba, tal vez cuando yo inicié con este diagnóstico, que para mí fue agua helada en su momento, y que muchas veces uno se pregunta por qué. Ahora veo la razón y veo que Dios lo que quería era
que yo tuviera una relación mucho más estrecha con Amén. Él. Nos lleva a un tiempo en el que realmente valoramos lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y empezamos a vivir la palabra. Y cuando uno empieza a vivir la palabra, va viendo lo hermoso que es. Y si Dios me dice a mí que Él es mi sanador, y si el Señor me dice a mí que Él llevó mis enfermedades sobre el madero, ¿voy a creerlo o no? Debo creer la palabra, ¿sí? Y si Él me dice a mí que tenga gozo en medio de la prueba, entonces, si no lo tengo, ¿qué estoy haciendo? ¿La estoy viviendo o no? Sí. Entonces me ha confrontado mucho con su propia palabra. Y cuando yo me veo, ahí es donde ve uno que la palabra es espejo y que uno se confronta con esa palabra y que Dios te dice, bueno, entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién la tienes puesta? ¿En ti? ¿En los médicos? No. Yo no tengo mi confianza en los médicos y en lo que ellos me puedan decir. Yo tengo mi confianza en el Señor. Amén. Y que Él es el que está haciendo la obra. Amén. Y que me va a dar la victoria, porque esa es su voluntad, porque lo estoy dejando pelear mi batalla. Entonces le digo, Señor, tú estás peleando por mí, no yo. Y entonces, ¿qué dice? Que me va a dar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces, ¿la voy a tener o no? Pero es que el asunto es descansar. Amén. Pero ha sido un proceso. Yo no digo que es de la noche a la mañana. Ha sido, bueno, ya llevo 5 años con esta batalla del linfoma. Pero en 5 años el Señor, lejos de que esté peor, estoy mejor. Y he visto que su mano está ahí. Hemos visto su mano poderosa obrando en ti. Así es. Nos gozamos de irnos contigo. Así que deleítanos con esta hermosa alabanza y gocemos. Por supuesto que te vamos a dar gusto, porque dijiste que querías que la repitiera, porque definitivamente a mí nada me puede quitar el gozo. Amén, amén. Así que démosle, Erika, démosle al Señor lo que nos pide, gozo en medio de la prueba, por supuesto, y confiar y descansar. Y eso, hermanos, para todos y cada uno. Tenemos pruebas, tenemos conflictos, tenemos enfermedades, estamos pasando pruebas incluso de personas conocidas y amigos y hermanos en la fe, pasando esta situación del COVID. Pero ni el COVID ni ninguna otra enfermedad nos va a separar del amor de Dios, y vamos a confiar en Él. Así que con gozo vamos a decirle al Señor. Y si quieren pararse y decírselo con toda la libertad, háganlo. Amén, todos juntos. Amén. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada, pues Dios todo lo permite para mí. Sí. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada, pues Dios todo lo permite para mí. Puede venir a mí la tribulación, puede venir a mí la decepción, puede venir a mí la enfermedad, yo tengo el gozo del Señor. Puede venir a mí la soledad, puede venir a mí la escasez, puede venir a mí la injusticia, yo tengo el gozo del Señor. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada, pues Dios todo lo permite para bien. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada, pues Dios todo lo permite para bien. Puede venir a mí la tribulación,
situación. Puede venir a mí la enfermedad, yo tengo el gozo del Señor. Sí, tenga el gozo del Señor en usted y verá cómo todo cambia. ¿Se goza usted? ¿Goza su familia? ¿Goza el tiempo que Dios le está dando? Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Pues Dios todo lo permite para mí. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Pues Dios todo lo permite para mí. Nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Pues Dios todo lo permite para mí. Así es, para bien. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Pues Dios todo lo permite para mí. Pero escucha bien, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada. Nada me puede quitar el gozo, nada.